profe. Profesor, buenas tardes. Sí, profesor, gracias. Ahorita yo no puedo verlos porque pues la desventaja que tiene Mix, por ejemplo, es que yo no puedo verlos, entonces yo veo solamente la presentación. Entonces cuando les pregunte si tienen dudas y me dicen que no, no me muevan la cabeza porque no los veo. Sí, eso me pasó ahorita en el grupo pasado. Profe, ¿puede dejar Sí, entrar compañeros, de favor? Es que hay algunos que todavía no han podido entrar. Pero no tengo... Sí, maestra. Que se salgan y que intenten entrar otra vez. Y además está raro porque ya somos 38. Es que, ¿sabes qué, Bere? En este grupo, ya en el SAES están dados de alta 37, más nosotros 3 seríamos 40, y si entra el maestro Toño, 41. Y los que están duplicados, ¿no? Que entran con cámara y con computadora y celular. Exacto, entonces podremos llegar a ser a la mejor en una de esas hasta 45. Pues si quieren yo me salgo. Ay, no es cierto. No, o sea, digo, para que no veas un numerote tan grande, ¿no? Porque lo que dices de que ya estamos... No, ya hay 37 en el SAES en este grupo. Ah, ok. Pues díganles que cierren esa página y que intenten entrar, porque ahorita solo me equivoqué con uno y le dije que no admitir, pero no recuerdo el nombre, creo que el primero que me mandó a mí, pero creo que ya entró. Pero bueno, que chequen bien que también sea el link adecuado, ¿no? Porque luego se pueden confundir con los links. Se supone que el link está en el estado del WhatsApp. Y también saben que cuando lo saca, creo que inmediatamente se intentan volver a entrar, ya no les pide como la autorización, sí entran solitos, ¿eh? De todos modos. Sí. Aleida ya entró. Hola, Aleida. Aleida, ¿eres nueva en el grupo? Sí. ¿Es tu primer clase? Creo que la segunda. ¿Cómo creo? Eso no es algo que no entiendo, porque en el otro grupo no saben cuándo les toca teoría, cuándo es laboratorio, están hechos bolas, y ustedes deben de tener muy claro su examen, su horario y cuántas materias llevan. Pues creo que sí voy en tercer semestre de medicina, no estamos en medicina. Es QVP. Para los que todavía anden perdidos en las ligas, estamos en la materia de micro general, laboratorio para tercer semestre de QVP. Sí, a nosotros nos pasa igual, pero ya sabemos cuándo nos toca teoría y ya sabemos cuándo nos toca laboratorio. Entonces ustedes en un Word pueden hacer su horario, porque pues, y si tienen dudas, preguntarle a los maestros cuándo les toca teoría y cuándo les toca laboratorio y hacer su horario personal. Para que no anden así como perdidos, porque después no van a saber qué era de laboratorio y qué era de teoría. Bueno, a lo mejor su grupo es más sencillo porque el maestro de teoría no entra tanto al laboratorio. ¿Sí, jóvenes? Pregunten, por favor, si todavía hay alguien que no haya entrado, porque en el WhatsApp en los que yo estoy, nadie me está diciendo que no pueda entrar. Sí, no. Entonces, No, no se están comunicando ustedes y quién más falte. Buenas tardes, Baruch. Buenas tardes, profesora. ¿Sabes que aquí falta más? No, somos 43, no creo que falta. ¿No? Pues entonces ya empezamos, ¿no? La clase, si no nos atrasamos, ya son 4:15.
Entonces, ¿sí ven la pantalla, chicos, otra vez? Sí, Sí, sí se Sí, ve. profe. Bueno, Sí, profe, todo bien. si entonces, quieren me apoyan su cámara para que se vea más clara y se escuche mejor el audio porque se escucha como cortado. bueno, chicos, le vuelvo a repetir, no me digan que no con la cabeza porque no los veo, ¿sí? Si no tienen dudas, por favor díganme no o sí o algo, ¿no? Para yo saber, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es el manejo de los RPBI, ¿no? RPBI, como sus siglas, ¿alguien sabe qué significa RPBI? No residuo peligroso biológico infeccioso. Exactamente, residuo peligroso biológico infeccioso. Necesariamente, si se dan cuenta, en el concepto está diciendo que sea biológico infeccioso, ¿no? En este caso, nosotros vamos a manejar dos partes principales, ¿no? Los conceptos importantes y el marco normativo. Es importante nosotros tener ambas, porque obviamente un concepto te va a permitir saber qué estás manejando y qué no, y el marco normativo te va a permitir qué hacer con este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo tirar la basura así, la que ustedes tienen en su casa, como tirar este tipo de desechos, ¿no? Este tipo de desechos obviamente involucra un impacto ambiental, tanto puede ser como por posible infección como por contaminación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas para que ustedes puedan manejar estos residuos peligrosos y poderlos tener una disposición final adecuada y que no esté ahí volando por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces estas son las dos principales cosas que tenemos que manejar. Y como les decía, estas son presentaciones que ya estamos por academia, que las manejamos por la academia para que ustedes las puedan ver y sea homogéneo en todos los grupos. Pero vean, RPV, lo que ustedes dijeron, son residuos peligrosos biológicos e infecciosos, que son materiales que estuvieron en contacto con algún agente infeccioso generado por una actividad de investigación, docencia y servicios médicos. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque hace rato, por ejemplo, me preguntaba sobre las cosas, por ejemplo, que están en las casas. Generalmente lo que hay en la casa, por ejemplo, jeringas y todo ese tipo de cosas, no podríamos considerarlas como tal un residuo peligroso biológico infeccioso porque no son generados sobre estas áreas de investigación, docencia o servicios médicos. A lo mejor propiamente sí deberían de tener cierto manejo, cierta disposición, pero como tal no podríamos manejarlas a menos de que vengan de este tipo de servicios, ¿sí? Entonces, algo importante aquí es que estuvieron con algún agente infeccioso o presuntamente estuvieron con algún agente infeccioso. Eso es importante. Y algo para nosotros manejar estos residuos peligrosos biológico-infecciosos, necesitamos visualizar estos tres logotipos que tenemos aquí, que son importantes. Si ustedes ven esto, quiere decir que es con riesgo biológico, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces no hay que tratarlo al azar. Ahora bien, nosotros podemos tener diferentes tipos, diferente clasificación de los RPBIs. Hay muchos componentes que se utilizan en docencia, en, ¿cómo se llama? En servicios médicos o en investigación, que pueden surgir justamente de los RPBIs. Vean, la sangre y todos sus componentes y derivados. Aquí la sangre es importante que la manejen como un RPBI, a pesar de que ustedes, por ejemplo, dicen, a pesar de que ustedes manejen sangre, que ustedes digan, ay, yo estoy limpio, no tengo ningún virus, ningún nada, nosotros debemos de manejar ese desecho como si fuera peligroso, porque no sabemos o no tenemos la certeza de que de verdad estamos trabajando con una sangre que no tenga ningún patógeno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué patógenos podemos encontrar en la sangre que se puedan transmitir directamente, por ejemplo, de paquetes celulares de sangre? Pues, por ejemplo, el VIH, si llegamos a VIH. un contacto con la aguja directamente. Ok, bien, ¿qué otro? En la hepatitis, porque siempre te piden que no la hayas tenido para ser donador. Exactamente, sobre todo hepatitis C, ¿no? Que es la más importante porque esa puede desencadenar cáncer, ¿no? Entonces, sí, en efecto. E incluso algunos otros parásitos, ¿no? Por ejemplo, si es para un paquete para transfusión, sí necesita hacerse todo, ser minucioso el análisis para poder hacerlo, si no, sí se maneja como un RPV y como un desecho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cultivos y cepas de agentes biológicos. Aquí se dan cuenta estamos manejando tanto los cultivos como los utensilios, ya sea plásticos,
sobre todo desechables, que hayan tenido contacto con microorganismos. Si se dan cuenta, nosotros trabajamos con microorganismos básicos, ¿no? Que es en la parte de docencia. Pero no quita que, por ejemplo, Escherichia coli que nosotros tenemos para trabajar en la docencia, o la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus aureus, o las pseudomonas que tenemos por ahí, no significa que no puedan causar un efecto, porque nosotros no sabemos si ustedes están inmunosuprimidos. Entonces, este tipo de materiales sí forzosamente se tienen que manejar, a pesar de que sean de nivel riesgo bajo, ya sea de nivel de riesgo 1 o 2, no importa, debemos de tratarlo como si fuera algo peligroso, ¿no? Obviamente ya para el desecho, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque como estuvimos en contacto con microorganismos, pueden ser, son biológicos infecciosos, y acuérdense, no importa que sean solamente, si sean microorganismos para que infectan a humanos o que animales o a plantas. Aquí los vamos a tratar parejos a todos, para todos los patógenos, porque ustedes no saben que a lo mejor, por ejemplo, trabajan con una bacteria que es altamente agresiva para un cultivo, ¿no? Si se dan cuenta, eso está afectando a nivel ambiental, ¿no? Tiene un impacto a nivel ambiental. Entonces, eso también es un residuo biológico infeccioso. No tanto para ustedes, pero sí puede causar un efecto, ¿no? En el ecosistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos los microorganismos, incluso para el nivel veterinario, humano y de fitopatología y todo eso, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de eso. Después dice desechos de patología. Aquí en estos desechos de patología dice que tenemos tejidos, órganos y partes que se remueven durante las necropsias, la cirugía y todo eso. Pero que no se encuentran en forma muestras de citológicos e histológicos. Pero vean, aquí hay una gran excepción, la orina y el excremento. ¿Por qué podemos considerar todo lo demás como patológico, digo, del todo lo de patología como RPBI, pero no la orina y el excremento? ¿Alguien que me quiera decir eso? ¿Alguien? Porque no es como un tejido. Pero es proveniente de un ente biológico, ¿no? La orina y el excremento. O sea, no es un tejido, bueno, estoy de acuerdo. Pues creo que es porque no podríamos tener un manejo adecuado. O sea, por ejemplo, pues lo desechamos en nuestras casas y no es como que tengamos la bolsa de residuos peligrosos en nuestra casa. Exacto, ¿no? O sea, Probablemente general. Ajá. Exacto, Por ejemplo, dependería mucho de la naturaleza del desecho, ¿no? No serían lo mismo las heces de alguien que tiene alguna carga viral considerable en plan ébola, por ejemplo, yendo a un caso muy extremo. Ok. Un enfermo. Sí, algo por ahí va el estilo, ¿no? O sea, tampoco vamos a tener ébola aquí, ¿no? Bueno, es muy difícil, puede pasar, pero no es muy difícil que pase. Sí, en efecto, o sea, por ejemplo, la orina y el excremento, como son desechos prácticamente cotidianos y que se pueden manejar en la casa, en diferentes lugares públicos, no se consideran tanto un RPBI. Sí que pueden afectar al ambiente y todo eso, pero no se consideran RPBI justamente porque hay una disposición que en este caso es los desagües para poder hacerlo de manera pues, prácticamente cotidiana. A excepción de que estas muestras estén, obviamente, una vez hecho los análisis, ya sea de parasitoscópicos, de cultivos de heces o cultivos de orina, solo con esa excepción, sí se van a considerar como desechos de tipo RPBI, pero van a tener que ser tratados previamente, ya sea con formol o con hipoclorito de sodio, sobre todo, principalmente con hipoclorito de sodio. Pero fuera de eso, por ejemplo, como decía su compañera hace rato, en la casa, nosotros no vamos a estar yendo con guantes al baño y todas las cosas así, ¿no? O sea, a lo mejor la precaución aquí sería solamente lavarse las manos bien, ¿sí? En el caso de ir al baño, ¿sí? Pero entonces, por esa razón, nosotros no consideramos al excremento ni a la orina como RPBI como tal. Ahora bien, si me preguntan qué hacen con, por ejemplo, cuál es la disposición de la orina y el excremento después de los análisis que hacen, no sé. La verdad, yo desconozco cuál es el destino final, cómo los tratan. No sé si los rabinos, pues, no ay, sé. perdón, profe. Dígame. Yo trabajo en una clínica de investigación Ajá. y recolectamos muestras de orina y fecales para niños.
Entonces solamente ocupamos como la parte de la popó que se va a mandar al laboratorio central Ujú, y la demás la desechamos pues normal. Puede ser como del bote de la basura directa porque es en el botecito ujú. y la orina bueno, la echamos en el retrete y ya. No es como Ya, que tenga una disposición diferente. ya, Nosotros. ok. Sí, pues sí, Bueno, yo entonces. también, bueno, yo trabajo en un laboratorio clínico, en un hospital, y Ujú. pues sí, o sea, salvo lo que se ocupe para hacer como los análisis o así, pues las heces pues iban como en el botecito de RPBI, pero no se sacan del bote, lógico, pues no se ocupa todo, y pues la orina igual, ajá, se desecha. Ok, ya ven, entonces sí, no hay como tanta ciencia en eso, a menos de que sea una muestra contaminada, ¿no? Por ejemplo, el excremento de un bebé que tenga rotavirus, ¿creen que sea importante inactivarlo? Pues sí. Pues sí, ¿no? Dígame. Ajá. Sí, tiene. Sí, no, sí, ahí sí, por eso te les decía, ya cuando tengan, cuando sea una muestra de algún paciente que tenga alguna enfermedad que pueda propagarse debido a este tipo de secreciones, sí es necesario tener cierta inactivación. Sí, ahí sí es importante saberlo. Sí, O, porque por Es luego, que si ejemplo, se dan cuenta, ay, perdón, maestra Bere. el Una vez paciente. que, Tú, Margarita. No, tú. o sea, si se dan cuenta, la definición de producto biológico justo se deriva así, ¿no? Residuo biológico infeccioso, todo lo que estuvo en contacto y que se sepa, ¿no? Que estuvo en contacto con algún microorganismo. Entonces, por eso una vez que estas, alguien decía es que no es un tejido, no, pero también la definición incluye muestras, propiamente productos biológicos y la orina y las heces son un producto biológico. Entonces, por eso una vez que se sabe que, que sí están contaminados con un agente biológico infeccioso, vean cómo si ya existe un protocolo, ya se ajusta a la normatividad, ¿no? Porque ya se sabe que sí existen estos agentes en este tipo de productos biológicos. Ya. Sí, yo les iba a dar el ejemplo de cólera. Cuando hay, bueno, en México sí ha habido epidemias de cólera. La última grande fue creo que en el 92. Incluso en su casa tienen que tratar el baño y al paciente, todo con cloro. O sea, cosa que toca el paciente o en donde defeca el paciente, tienen que hacer cada que entra al baño un exhaustivo, ¿no? Y son diarreas terribles y vómito que le puede dar al paciente y ahí todo tiene que ir desinfectado y bien amarrado en una bolsa y etiquetado, ¿no? Porque no necesariamente ustedes pueden hacer una disposición final de un RPBI en su casa, ¿no? Pero sí poner una leyenda con algún máscara o algo que avise que ese material está contaminado por alguna razón, ¿no? De preferencia, pues los papeles se tendrían que desechar por la taza del baño, ¿no? Pero hay lugares donde usan todavía letrina. Entonces, se tiene que tener cuidado con la letrina, vaciar un poco de tierra sobre el agujero que forma la letrina y de todas formas tener todos esos cuidados en su casa. Y ya en los laboratorios hay veces que si se sabe que hay una epidemia como esta, sí se tiene que hacer disposición por incineración. Y fíjense, este ejemplo de cólera es un muy buen ejemplo porque precisamente para cólera se está buscando algo parecido para coronavirus. Bueno, para cólera es una de las razones por las que cuando viene un brote, se cierran colonias enteras, municipios enteros, porque incluso la contaminación va vía aguas de desecho, ¿no? Para coronavirus, por ejemplo, en todo el mundo se está buscando cómo las aguas de desecho, qué tanta densidad poblacional pudiera estar en estos productos desechando virus, ¿no? Para poner alertas y
y estas zonas de confinamiento, pero ya no a una persona, sino a toda el área en donde se están vertiendo estas aguas de desecho. Entonces, si es cierto, pues son productos que se están generando siempre, pero una vez que se tiene, les digo que se tiene conocimiento de que sí existe la gente, pues entonces ya cambia un poquito la historia, ¿no? Ya se tiene que empezar a manejar en este sentido de producto, con estas medidas de seguridad, ¿no? Sí, de hecho tendrían que agregarle cloro antes de bajarle a la taza o echarle en la caja, por ejemplo, un chorro de cloro y ya bajarle a la taza siempre con la tapa del inodoro abajo para que no se generen estos aerosoles. De hecho, muy al principio de la epidemia del coronavirus, que se sabe que causa diarrea entre todos los males que causa el coronavirus, les decían, ¿no? Que la persona que se supiera en su casa infectada con coronavirus tendría necesariamente, si se podía o si usar solamente esa persona el baño, comer aislada, todo aislado hasta que pasara el cuadro eh, peligroso, ¿no? El cuadro infectivo, porque igual al principio no se sabía cuánto tiempo una persona podría ser o no infecciosa. Entonces en casa sí se tienen que tener estos cuidados, pero pues obviamente, y también recomendaban las autoridades, ¿no? Si inyectas a tu paciente de coronavirus, etiqueta por favor que esa basura viene de un paciente que tiene coronavirus. Ya es mucha responsabilidad también de ustedes una vez que sepan que algún familiar está enfermo de algo. Sí, chicos. ¿Alguna duda? No, no, profe. Bueno, No. pues seguimos. No, ninguno, Sí. profe. Entonces seguimos. Si se dan cuenta, esto nosotros no lo sacamos de la manga, esto viene de una norma oficial que es la norma 087, que es la que vamos a estar revisando a lo largo de esta presentación, ¿no? Todo esto viene de la norma 187, de 087, perdón, para que ustedes la vayan analizando cómo va esto. Dígame. Una pregunta, ¿qué año es la norma? Es del 2014, si mal no recuerdo, 2013. No es cierto, 2003, 2004, algo así. 2002. 2002. ¿No es 2012, 2002. profe? Gracias, profe. No, es muy viejita la norma, ¿eh? Es que no tiene mucho que había investigado y me parece que la actualizaron en 2012. No, Me parece, pero si no, ahorita lo checo. fíjate que yo lo que encontré no están vertidas esas actualizaciones directamente sobre la norma, no sobre la 080. Se han ido generando como anexos, dependiendo de las dependencias que vigilan esto, pero yo no he encontrado nada actualizado, vertido sobre la norma. La 087 creo que sigue siendo 2002. Ah, ok, maestra, gracias. De 2002, pero no está vertido propiamente. Exacto. No, tú los encuentras como documentos anexos dependiendo exacto de los organismos de vigilancia. Uh-huh. Ahí lo encuentras, pero en la norma no. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Vean, también tenemos otro tipo de RPBIs, que en este caso son los desechos de patología y los residuos no tan atómicos. Por ejemplo, en este caso de patología tenemos, si me dan cuenta, cadáveres, partes de animales inoculados con patógenos, ya sea en centro de investigación y bioterios. Aguas, ojo aquí también. Aquí dice que son animales inoculados, pero hay que tener mucho cuidado incluso con los que no están inoculados. Porque imagínense, ustedes vienen de un centro de investigación. Y ese centro de investigación pues trabaja con, no sé, con alguna listeria monocitógenes o alguna otra bacteria de interés. Y tiene su grupo de control. Entonces, nosotros que llamamos un grupo control a ese grupo de ratoncitos que no van a ser inoculados y que no tienen ninguna manipulación o que no tienen ninguna infección con el organismo que le interesa. Y obviamente tenemos nuestro grupo de infección, ¿no? Para ver cómo se manifiestan los signos y los síntomas en este organismo, ¿no? Pero pues muchas veces somos humanos, incluso nos podemos equivocar, ¿no?
Entonces podemos incluso hasta cambiar los ratones sin querer. Y a lo mejor ya uno de los infectados se me va al de no infectados y por ende el de no infectados se me van a infectar, ¿no? Entonces muchas veces la gente como que no tiene esa mirada, ese cuidado al momento de hacer el sacrificio de ambos ratones, ¿no? Aquí ustedes, a mí para mi parte, tienen que tratar a los animales tal cual como son, como si ambos tuvieran, como si ambos fueran del grupo de los inoculados, ¿no? Porque incluso ustedes no saben si esos mismos animales, ustedes por ejemplo, estos animales generalmente se compran o vienen de algunas otras partes, pero ustedes no saben qué cuidados tuvieron detrás. Si esa, la empresa que te los vendió o la universidad que te los regaló, tuvieron algún problema de algún brote, de alguna otra infección, de algún parásito, de lo que sea. Entonces, al momento de ustedes hacer el sacrificio y por lo tanto ya tener ese desecho como RPBI, aunque no estén inoculados, ustedes lo deben de manejar como si estuvieran inoculados. Sí, eso es importantísimo, porque no sabemos qué pueda llegar a pasar, ¿sí? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Residuos no anatómicos, generalmente esto estamos hablando tanto de los recipientes que contenían ciertos fluidos corporales o de los materiales de curación o algún otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí eh, todos estos tipos de materiales que vienen en contacto con sangre, con heces, con lo que sea, digo, con fluidos corporales, ya sea de índole cefalorraquídeo, líquido peritoneal, todos esos son importantes que se manejen también aparte. Son residuos no anatómicos que generalmente son de desecho, pero es importante también manejarlos con cierto cuidado. Por ejemplo, la parte del líquido cefalorraquídeo, cuando ustedes hacen una punción lumbar, ustedes no saben si ese paciente tiene o no organismo, porque pueden tener tanto bacterias como pueden tener virus, ¿no? Ustedes no saben qué está atravesando esa barrera hematoencefálica y pueden tener o no meningitis, por ejemplo, pueden tener un estafilococcus aureus meticilina resistente y ahí ustedes pueden causar un brote, ¿no?, de este tipo de cosas. O por ejemplo, el virus, por ejemplo, de encefalopatías. Ese tipo de cositas, esos detallitos, si ustedes no los cuidan, al momento de ya disponer de ellos y desecharlos, ustedes tienen que tratarlos igual con pincitas, porque si no, van a tener ciertos brotes que no nos van obviamente nos van a afectar tanto como a nivel de salud, como a nivel administrativo y a nivel económico, ¿no? Porque también van multas. Y entonces hay que tener cierto cuidado con este tipo de desechos, con lo que estuvieron en contacto, con, ya sea con sangre o con algún otro tipo de fluido. ¿Sí queda claro? Ahora bien, dentro de los residuos no anatómicos nosotros podemos encontrar materiales desechables que contengan, por ejemplo, el esputo. El esputo es una expectoración, es una parte, es una flema, es un conjunto de mucosidad que viene directamente de los pulmones, que obviamente, posiblemente, generalmente esto se hace el esputo para TB, para tuberculosis, ¿sí? Entonces, el esputo sí se considera altamente de riesgo, obviamente porque la tuberculosis, muchas de estas pueden ser resistentes a muchos antibióticos, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante tener que estos materiales estén perfectamente cerrados, sobre todo los que vengan de pulmones, ¿no? Materiales desechables que estén empapados, lo que ya se había dicho, con sangre y secreciones, sobre todo de fiebres que sean, por ejemplo, hemorrágicas. Digo, aquí dudo que haya un caso, digo, puede pasar, aunque es poco probable que tengamos aquí ébola o algún tipo de fiebre hemorrágica, ¿no? Pero puede llegar a pasar, entonces ese tipo de cosas hay que tratar de quitarlas, ¿no? O por ejemplo, ya yéndonos a otro caso de VIH o virus de la hepatitis, ¿no? Y otra cosa importante, ustedes tienen un sustrato, por ejemplo, cuando están en bioterios, para que le ponen a los conejitos, a los cobayos, a los cuyos, a los ratones, a todos esos, les ponen un sustrato, ya sea serrín o algún otro tipo de cosa, ¿no? Generalmente, pues obviamente eso está en contacto con orina, con heces de este animal, y si son animales que están previamente inoculados con un organismo, pues obviamente ese material de desecho, ese material absorbente, pues va a tener muchos organismos pues, que obviamente nos van a causar daño, sobre todo el terapéutico, ¿no?, que es lo que dice ahí. Entonces eso también hay que tener mucha precaución, no todo es
RPBI, pero tampoco no hay que dejar de mirar que sí puede ser. Aquí lo importante, los objetos punzocortantes. Puede entrar cualquier cosa, obviamente, que sea para que cause una cortadura, que pueden ser, por ejemplo, capilares, navajas, lancetas, agujas hipodérmicas, todo eso, excepto los materiales de vidrio roto. Estos no se consideran como RPBIs, porque aparte, estos materiales de vidrio se pueden esterilizar. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un medio de cultivo con alguna bacteria, se cae, se rompe, ok, se rompió. Más allá de que se formen los aerosoles y eso puede ser algo grave, pues sí. Pero, por ejemplo, si no es una bacteria tan grave, ustedes pueden mismos desinfectar esa región, ese con el clorito de sodio, con lo que sea. Entonces, ustedes tienen que ver cómo cuidarla. Entonces, una vez que se rompió, desinfecten lo más posible. Disponen de ese material de vidrio y lo pueden fácilmente ustedes esterilizar por calor húmedo. Y ya eso directamente se va a los residuos municipales para que se dispongan de ellos. No necesariamente necesitamos considerarlos un RPBI, porque sí tienen la ventaja de que lo pueden esterilizar. Las otras cosas no tanto, porque pues, generalmente este tipo de materiales son, algunos de ellos tienen plástico, ¿no? Entonces, estos pueden, a lo mejor estos plásticos pues pudieran no tener una buena esterilización, entonces pues ahí nos afectaría, ¿no? Y aparte, algunos también, por ejemplo, los bisturí que son de las navajitas estas, pues al momento de que estés esterilizando, pues obviamente todo eso se va compactando, excepto el metal, y ahí puede causar accidentes al momento de disponerlos en alguna forma. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo tratamos una u otra cosa. ¿Dudas hasta aquí con lo que pueden ser RPBIs y lo que no pueden ser RPBIs? No, profesor. No, ninguna. No, profesor. No, profesor. Bueno, vean, si se dan cuenta aquí nosotros necesitamos tener un manejo de estos RPBIs, lo podemos dividir de manera normal en 6 partes. Esto es importante que tengamos bien identificados estos 6 pasos. Por desgracia, para muchos, México lo que tiene es que tenemos algo que se llama, no voy a decir la palabra, o sea, nos vale muchas veces las normas, y esta parte sí es como muy protocolaria. Es protocolaria por algo. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido a Six Flags o la actual difunta Feria de Chapultepec, en donde había zonas donde decía, por favor no haga esto, no se acerque, o por favor si está aquí no lo haga con las manos mojadas, o no se sienta aquí porque no sé qué. No sé si llegaron a ver esos letreros. Justamente esos letreros de advertencia no son porque sean ocurrencias de las personas que están ahí trabajando. No es así de, ay, vamos a poner esta regla porque se me ocurrió. No. Seguramente están esas reglas porque alguien ya lo hizo y a alguien ya le ocurrió eso y alguien ya se hizo daño o ya se mató o se puso grave o lo que sea, se electrocutó y no sé qué tantas cosas. O sea, las cosas no son, si bien pueden ser preventivas, pero muchas veces son por producto de alguna parte de la torpeza humana, que de ahí van directo a caer al hoyo. Entonces, estas normas están dadas justamente por error muchas veces humano, ¿no? Entonces, por eso hay que ser bien protocolarios con esto, porque aparte de que pueda causar un riesgo a la salud o un impacto ambiental, podemos tener algún tipo de sanción, ¿no? O sea, ya sea administrativa o económica o penal o lo que sea, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplitos de este tipo, ¿no? Pero vean, es importante seguir estos 6. Identificación de los residuos, el envasado de los residuos generados, el almacenamiento temporal, recolección y transporte externo, tratamiento y disposición final. Okay. Hasta la disposición final ya no nos preocupamos tanto de ello, pero todo lo demás es como muy talacho. Vean, primer paso, identificación de los residuos. Aquí sí es importante saber organizar cada uno de lo que vimos hace rato. Si son de patológicos, si vienen de sangre y sus derivados, utensilios desechables, no anatómicos, hay que saberlos separar bien. Otra cosa, vean, aquí dice que es importante identificar el procedimiento que los generó, de qué sitio se originaron y el personal que los generó. Que sepamos de dónde vengan,
o de qué tipo de muestras sean, no implica que no les tengamos el mismo cuidado. Solamente es para saber de dónde provienen, pero no implica que no les vamos a dar un trato mayor o menor. Por ejemplo, ustedes imagínense que toman, no sé, muestra de sangre de ratón, pero pues es sangre de ratón y son ratones que no están inoculados, va, no hay problema. Y después tienen sangre, pero pues muestra de sangre, pero humana, que a lo mejor son pacientes y no sé qué. En teoría, la lógica humana diría, bueno, pues tendría más cuidado con el de los pacientes humanos, que pueden tener enfermedades, pero pues el del ratoncito no, pues ¿para qué? No. Aquí sí que deben de tener, no importa de dónde provengan las muestras, ni de qué departamento, ni quién generó, todo se tiene que tratar de la misma forma, con mucho, mucho cuidado. Porque si ustedes no saben dividir esa parte, ahí sí vamos a tener muchos problemas. Por eso ya están los protocolos establecidos para cada cosa. ¿Sí queda claro? No importa de dónde provengan, ustedes lo van a tratar con igual importancia, no importando de dónde lo vengan. Solamente es este primer paso de identificar es para ver meramente de dónde vienen y dónde están produciendo. Y ya, pero no es para tener menos cuidado o más cuidado. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, vean, aquí vamos a tener dos tipos de envasado. Podemos tener envasados sólidos o líquidos. Y a su vez, cada uno va a tener, dependiendo de lo que sea, su recipiente. ¿Sí? Generalmente los sólidos, repito, se manejan en bolsas de plástico, a excepción de quién, de los objetos punzocortantes. ¿Sí? Casi todos los sólidos se manejan en bolsas de plástico y cartón, excepto los punzocortantes. Para los punzocortantes, forzosamente necesitamos recipientes de plástico rígido. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes van en una bolsa de plástico y van jugando con ello, o inclusive hasta con que vayan con cuidado. Y si sin querer una lanceta está por ahí afuera, o una aguja de plástico, se le cayó el capuchón, pues se van a inocular con lo que tengan. Si es que tienen algo inoculado, y si no, pues con lo que tengan los pacientes, lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la diferencia entre por ejemplo, los colores? Vean, si se dan cuenta, la mayoría de los colores que tenemos son rojos. Son rojos cuando estamos hablando de todo tipo de punzocortantes no anatómicos y materiales desechables. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que vienen de patología? Todo lo que son biopsias, partes de cuerpo, de cadáveres, algunas cositas. ¿En qué bolsas van? Son sólidos. Si son sólidos, entonces van en bolsas. Pero vean el color. ¿El color de qué es amarillo? Aquí, si se dan cuenta, hay diferentes formas de disposición. La mayoría de estos, ¿cómo se llama? Desecho de estos RPBIs patológicos, la mayoría de ellos se van a incineración, ¿sí? Entonces, por eso es importante también decidir, bueno, saber bien cuáles son los tipos de colores, obviamente en un ámbito normal, cuáles son los colores designados para cada cosa, ¿sí? Y cada recipiente para cada cosa. Entonces, estamos claros. Punzocortantes digo, sólidos, la generalidad es en bolsas, a excepción de punzocortantes. Y todos manejan que son rojos, a excepción de los patológicos, que esos tienen que ser con color amarillo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, ¿qué pasa con los líquidos? Con los líquidos, forzosamente con los líquidos, tenemos que utilizar recipientes herméticos. Ahí sí va a depender si es rojo o amarillo. Si es rojo, ya recordaremos que son pues derivados de sangre y de otras cositas, ¿no? Pero por ejemplo, si son muestras de análisis de laboratorio ahí, por ejemplo, el excremento y todas esas, muestras de laboratorio que sean líquidas, ahí sí sería amarillo. Pero por ejemplo, la sangre y fluidos corporales rojo, ¿sí? Vean, materiales de desecho usados para cultivos son sólidos, es en bolsa y rojo. Pero la generalidad, por ejemplo, para los líquidos es que sean recipientes totalmente herméticos. Vean, aquí el profe Antonio nos hizo favor de pasar estas imágenes y vean,
Si se dan cuenta, aquí tenemos 3 tipos de recipientes, que va a depender muchas veces de la demanda y va a depender muchas veces del tipo de material que nosotros utilicemos. Vean, lógicamente, no sé si ven mi mouse, lógicamente, ¿para quién quieren que sea? ¿Para líquidos o para sólidos? Para líquidos. Para líquidos. ¿Para líquidos? Exactamente, justamente es para líquidos. Vean, tiene un tapón que obviamente se puede sellar de manera hermética. Ahora bien, no crean que porque es para líquidos la vamos a llenar así como si fuera garrafón de electropura, ¿no? Tenemos que tener obviamente cierto límite para poder llenar estos recipientes. No debemos de llenarlos al 100%, nunca, ni para sólidos ni para líquidos. Debe de tener un límite, ahí debe de tener su límite establecido, si es para es 80%, 60%, 90%, siempre debe tener un límite, pero nunca se llena a su máxima capacidad. Lo mismo va a ocurrir para los sólidos, ¿no? En este caso son sólidos para punzocortantes, estos 2 recipientes, y si se dan cuenta de los punzocortantes, algunos pues solamente tienen solo la tapita acá arriba y algunos tienen como diferentes tapitas, que dependiendo de lo que ustedes están manejando lo pueden disponer ya sea en uno o en otro agujero, ¿no? Que son para navajas de biscurí, para agujas con capuchón, o para jeringas, para lo que sea, ¿no? O sea, va a depender. Y el tamaño también depende, obviamente, de la demanda que tenga ese laboratorio o ese apartado de docencia o lo que sea que esté trabajando para la disposición de estos RPBIs. De hecho, maestro, debe de ser al 75%. Cualquier bolsa o desecho de plástico rígido se llena al 75% y en el almacén final, en el almacenamiento final, por ejemplo, todo esto se puede llevar a un almacén antes de que venga la empresa a recogerlo. Y en ese almacén máximo también debe de estar lleno al 75% de su capacidad. Porque luego las mismas empresas llevan como botes igual rojos y ahí ustedes pueden ir desechando, sobre todo las bolsas, de todo el RPBI, y ese almacén no debe sobrepasar más del 75%. ¿Sí, jóvenes? Profesora, una pregunta. ¿Hay alguna sanción si se rebasa ese 75% de su capacidad? Sí, porque está en una norma oficial mexicana y se debe de cumplir. Pero, ¿cuál sería como la consecuencia? O la falta, o sea, ¿qué es lo que pasa si no se cumple eso? Puede llevar hasta la clausura del local. O bueno, del negocio. Algo importante ahí es, muchachos, algo importante es que para los residuos peligrosos, biológico-infecciosos, son solamente transportados por un proveedor oficial que ya está calificado por la Secretaría de Salud. Entonces, cuando rebasan este tipo de límites que están mencionando, el proveedor no los acepta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos problemas. ¿Y ahora qué hacemos con esos residuos? Aparte de venir en la norma, pues el proveedor tranquilamente te dice, no me lo llevo porque está fuera de límites. Y entonces te obligan a cumplirlo de todos modos. Ok, gracias. Profesor, y una pregunta, por ejemplo, esos desechos, bueno, todo eso se saca diariamente, o sea, se cambia diariamente, o cuánto tiempo tiene que pasar para cambiar, no sé, los botes, las bolsas. Eso va a depender del residuo. Sí, por ejemplo, con el proveedor se prevé de que tenga ciertos días a la semana que tenga que pasar, pero todo va a depender de la cantidad de desechos. Hay días en que pasan diario, pero si es un desecho, por ejemplo, de los patológicos, cuando hay animales para desecho, entonces eso se puede echar a perder. Generalmente se necesita que haya un congelador para mantenerlos hasta que llegue el proveedor y se los lleve. Pero va a depender mucho del tipo de residuo. Ok. Por ejemplo, profe, para el de punzocortantes, no es como tan fácil que se llene el contenedor.
¿cuánto tiempo podríamos tener ahí los residuos? No, en el caso de punzocortantes no hay tantos problemas, solamente se llenan hasta el límite. Ahora, si el proveedor llega antes y todavía no llega al límite, se lo puede llevar. Sobre todo porque está en una zona y te digo, se calculan muy bien los tiempos de acuerdo a tu trabajo, a tu actividad. Calcula muy bien los tiempos en los cuales ya llegas más o menos al límite. Ok, gracias. Pero va a depender de cada empresa. Profe, yo tengo otra duda. Bueno, vas, Viri, te dejo. Antes de la otra duda, jóvenes. Fíjense cómo aquí en el recipiente del extremo inferior que tiene la tapa transparente, tiene varios orificios, ¿no? Y entonces, aparte tiene una tapita levantada. Esas tapitas levantadas ustedes las bajan y las pueden sellar herméticamente en los pequeños orificios que tiene el contenedor. Y una vez que se cierran, igual la del extremo superior derecha, que por aquí debe de, bueno, es que no puedo señalar, en uno de los extremos de la tapa tiene que tener una pestañita. Esa se baja, pero tiene un tope tal que una vez que ustedes lo bajan, se sella y ya no la pueden abrir. Hay que saberlas manejar porque hay veces que quien no sabe manejarla, la sella cuando va apenas al 10%. Entonces, aunque no esté al 75%, que ya está sellada, pues el proveedor ya se la lleva y la retira del lugar en donde se disponen estos residuos. Porque de todas formas, solamente en la empresa saben cómo abrir este tipo de tapas, no es como tan sencillo. Estos de residuos líquidos, hay algunos que también traen en la tapa superior algún orificio para que ustedes dispongan agujas. Y los que son de líquidos traen también una tapa de plástico que sella herméticamente y una vez que la cierran ya no la pueden abrir. Por eso es como más fácil tener este tipo de residuos en los laboratorios, porque una vez sellados pues ya es muy difícil que entre alguna plaga, ¿no? Que también algunas de estas empresas se dedican a hacer control de plagas contra los residuos biológicos infecciosos. Y también fíjense, en el chat Rosy Gutiérrez dice que en el laboratorio donde trabaja, marca que la capacidad es del 80% de los contenedores. ¿Por qué? Me parece que la norma sigue marcando el 80%, pero sí, parte de lo que tendrá que venirse actualizando es justo que o se genera específico para cada lugar. Por ejemplo, sí, dependiendo de lo que yo desecho, a lo mejor sí requiero disminuir esa capacidad, pues se tiene que proceder así porque es más conveniente. Les digo, la norma sí sigue marcando el 80%, pero lo que no puede pasar, como ya les dijo nuestro Antonio, es que se exceda. Ajá, porque para empezar, quien lo recoge no se lo lleva, ¿no? Entonces, problema número 1. Eso es lo que no podría pasar, que ustedes digan, pues yo lo voy a poner al 90%, ¿no? Eso es lo que sí generaría una sanción. Estar por debajo no pasa nada. ¿Alguien más tenía dudas? Sí, yo tengo la duda de qué pasa con los botes para los objetos punzocortantes una vez que se los lleva a la empresa. ¿Pasan por un proceso de desinfección y se pueden volver a utilizar o ya de plano no sé cómo los desechen? ¿Me expliqué? No. Sí, no sé, ahí, profe Toño. El procedimiento indica, de hecho, los procedimientos de inactivación o bueno, de tratamiento de estos RPBIs indica que el producto final después del tratamiento debe de quedar, hasta así lo marcan, y creo que la palabra es irreconocible. Entonces no se vuelven a utilizar. Justo por eso lo que se destina como RPBI es material de desecho. Todo el material que es reutilizable, aunque haya estado en contacto con un microorganismo,
se descontamina con algún proceso adecuado, es de esterilización, se lava y se reutiliza. Pero justo estos, no, ya una vez considerados como RPBI, no deberían de reutilizarse. Incluso luego pueden llegar a pasar hasta por un proceso de molienda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya descontaminados. Sí, es correcto. Generalmente ya pasa de activación por diferentes métodos. Al final prácticamente se destruyen hasta, a veces hasta hacer polvo. De ahí muchos de los vidrios pues salen ya finos y esos ya prácticamente tiene que estarse. En algunos casos se van a lo que les llaman los de donde guarda mucho tiempo. No me acuerdo la palabra. Confinamiento, se van a confinamiento. Pero eso va a depender mucho del residuo ya inactivado. Gracias. Alguien más, creo que había una persona más, ¿no? Sí, yo. Para los desechos, por decir, de lo de la escuela, ¿a dónde se van? ¿Hay un contenedor específico ahí en la escuela? ¿O pasan por...? Sí, en la escuela sí ocurre algo bastante peculiar. Por ejemplo, para lo que son restos de animales, se tiene el incinerador, pero eso, por ejemplo, ahorita vamos a ver que tiene una disposición final diferente a, por ejemplo, los otros RPBIs. Por ejemplo, los animalitos, primero estos se guardan en un refrigerador para evitar que justamente se descompongan y generen otra cosa, ¿no? Obviamente envueltos en las bolsas. Y ya después pasan a ser incinerados. Y para el caso de los residuos, de los dos RPBI, creo que, si no mal recuerdo, Margarita, creo que pasa una empresa privada, ¿no? A recoger este tipo de residuos. Sí, hay un convenio ahí con una empresa. Ah, ok, gracias. Sí, entonces sí, en la escuela sí tenemos ese control para evitar justamente también algún tipo de propagación, algún brote, lo que sea. Pero sí, con ese caso de residuos infecciosos, sí se tiene tratamiento. Al menos se deja, lo que se puede dejar es, dependiendo del proceso, dejarlo hasta es una esterilización por autoclave con calor húmedo y ya. Pero ya en otros casos, pues algunas veces se da sin tratamiento y ya nada más se especifica a la empresa que esta parte sí lleva tratamiento y esta parte no. Que de todos modos la empresa tiene un contrato, cual técnicamente se tiene que llevar todos los residuos, estén inactivados o no, porque su contrato marca que ellos se van a ocupar de hacer la inactivación. Y unos los inactiva por prevención interna, pero muchos de los contratos con los que van a transportar los residuos tiene la obligación de volver a inactivarlos, aunque nosotros los hayamos inactivado previamente. ¿Más dudas, chicos? Yo otra vez, profe. Bueno, ya no es sobre los contenedores, sino ¿se tiene una ruta específica para RPBI? ¿En biológicas o en...? Sí, en la escuela, En la escuela sí, en teoría no tenemos una... Acuérdense que la escuela fue un internado antes, entonces la escuela se ha ido adaptando conforme a lo que haya habido, ¿no? O sea, ha habido construcciones, nuevos edificios, viejos edificios, lo que sea. En teoría, cada una de las instituciones debería de tener ya previsto en su construcción por dónde debe de pasar el RPBI. O sea, no debe de pasar en teoría por áreas comunes. Seguramente la escuela sí tiene un protocolo para ver por dónde debe de pasar y por dónde no, pero la verdad no desconozco. Iba a ser algo. Hay laboratorios de la escuela que ya tienen algún tipo de certificación que tienen que cumplir con estas normas y toda la señalética involucrada en el manejo de RPBI. Y entonces esos laboratorios iban a encontrar algunas flechas en rojo que diga RPBI.
Y muchas veces la asesoría de la ruta de desecho está marcada por la misma empresa que está contratada por la escuela. Aunque es muy difícil en la escuela cumplir como establece la norma, la guía de RPBI, porque entre las cosas que dice es que debe de pasar por lugares en el que se encuentra la menor cantidad de personas. Y pues en la escuela hay mucha circulación adentro entre cada cambio y cambio de hora, y eso dificulta un poco cumplir de manera estricta con las recomendaciones que hace la norma. Afortunadamente creo que está en forma de recomendaciones y no como obligaciones, pero los laboratorios certificados sí van a encontrar por ahí la señalética que diga cuál es la ruta de desecho de RPBI. Gracias. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, yo solo una. No tengo claro por qué es hasta el 80%. O sea, sé que lo designa la norma, pero ¿por qué es así? ¿Por qué se designó el 80%? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, el 90% o algo así? Acuérdate que tú no debes de saturar ningún tipo de sistema, porque si tú estás en una saturación, puedes ocasionar algún accidente, que en este caso puede ser derramamiento, o puede ser que tenga algún tipo de fuga, lo que sea. Tú no puedes exceder en ningún sistema que tenga algún sellado hermético o algún buen cierre que sea completo, porque si no, no estás garantizando la seguridad de que esta parte se mantenga íntegra. Aparte, por ejemplo, si tú llenas al 100%, por ejemplo, un recipiente de líquidos, pues muchas veces puede generar presiones y a lo mejor puede tener ahí alguna pequeña explosión y puede haber derramamiento. O en el caso de los recipientes que sean punzocortantes, pues si están saturados, a lo mejor el cierre hermético no va a funcionar de la manera adecuada. O en el caso de las bolsas de plástico, pues se pueden llegar a dañar, ¿no? Porque como está tan grande, pues obviamente eso va a generar rasgaduras y no vas a tener un cierre hermético como tal. Es meramente por eso, para evitar que esa saturación y evitar que haya una fuga futura en dado caso de este tipo de recipientes de desecho. Ok, gracias, profe. ¿Más dudas? ¿No? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, ya quedó claro eso de los recipientes. De las bolsas es lo mismo. En el caso de las bolsas son bolsas de plásticos que igual están marcadas con esta parte. Algo que sí es importante, lo vuelvo a mencionar, en la norma sí dice que está el 80%, pero eso ya va a variar. Es de al menos 80% o menos, ¿no? Y una de las cosas que debemos de hacer aquí es obviamente no llenarlas hasta más del 80%. Y otra cosa es que una vez que ya está a su 80% de capacidad, se tiene que amarrar. Se tiene que amarrar de tal manera de que no haya fuga. Y a uno se tiene que asegurar, ya sea con una cinta, con un cincho, con alguna cinta adhesiva, para evitar que haya fugas de esto, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta que debemos de evitar las fugas lo más posible de este tipo de sistemas, ya sean bolsas de plástico, en recipientes de plástico herméticos para punzocortantes o para líquidos. Y vean, aquí nada más es los residuos punzocortantes se colocan en recipientes rígidos con distinto color, con un distintivo color rojo y un pictograma negro, que este es justamente el de residuos punzocortantes, ¿no? Y vean, algo que ustedes, el paso 3, algo que ustedes sí tienen que tener mucho en cuenta, pero mucho, mucho, mucho en cuenta, es jamás, jamás de los jamases, nunca. Mezclen la basura común con los RPBIs. Y eso usualmente pasa en muchos lugares en donde no tienen los protocolos bien establecidos. Si una empresa privada o pública en teoría debe de tener esto bien claro. No debemos de mezclar la basura común con RPBIs, porque una, pues es un riesgo biológico. Dos, la basura común generalmente lleva un transporte directamente al basurero, a donde sea. Ahora bien, imagínense, algo que ha pasado, por ejemplo, a lo largo del tiempo, no solamente ahorita que estamos en temporada de COVID, sino desde tiempo antes, muchas veces las personas que viven de la basura o las personas que trabajan del mantenimiento y de todo este tipo de cosas, sufren muchos accidentes
de este tipo debido a que no tienen tienen estos protocolos y sufren algún daño, ya sea por transmisión de algo o incluso porque no saben destinar bien un punzo cortante o rompieron un vaso de precipitados y se cortan la mano. Y eso es una grave falta, tanto para los trabajadores y para la seguridad de ellos, ¿no? Es algo bien importante que ustedes no dejen que las personas, sobre todo las de aseo, las de mantenimiento, manipulen el RPBI. Está prohibidísimo, o sea, no deberíamos de hacer eso. Y por ejemplo, en el grupo pasado, en el B1, un compañero de ustedes me comentó que en medicina una de las señoras estaba recogiendo la basura, pero dicen que en ese laboratorio de medicina tienen juntos los RPBIs con la basura. Entonces la señora pues agarró los RPBIs y se cortó. Nunca deben de mezclar eso, la basura común con los RPBIs, y menos que las personas de mantenimiento o limpieza estén manejando este tipo de cosas. ¿Sí queda claro? Eso es importantísimo. Hay laboratorios en los que sí se permite que el personal de limpieza e higiene retire, por ejemplo, los contenedores de las tomas de muestra o las bolsas, ¿no? Cuando hacen los exhaustivos en quirófano, retiren alguna de las bolsas de RPBI, pero de manera obligada tienen que haber recibido algún curso. Y en caso de una auditoría, los hospitales, unidades, laboratorios, de lo que se trate, tendrán que presentar las constancias de capacitación continua a ese tipo de personajes. Incluso se llega a entrevistar a las personas para saber si tienen conocimiento de la normatividad correspondiente. Porque sí ha sido muy común en México que mucha gente de higiene pues se pique. Actualmente ya son lugares que son subrogados y no las protegen contra ese tipo de daños. Entonces aquí va a caber mucho la prudencia en ustedes, si llegan a ser jefes, en hacer conciencia en sus subrogados o el personal a su cargo, de no mezclar basura municipal con RPBI para justamente todavía más disminuir la probabilidad de contagio a estas personas que no tendrán la misma formación académica que ustedes. Pero si les asignan ese tipo de actividades, estarán ustedes como jefes obligados a capacitar de manera continua a este tipo de personal. De lo contrario, nuevamente incumplen con la norma y son acreedores a una sanción. ¿Cuál exactamente? La ignoro, pero sí son sancionados. Sí. Ahora bien, vean, dicen que los RPBIs deben almacenarse en contenedores con tapa y permanecer todo el tiempo cerrados. Si una vez que ya estamos en el almacenamiento temporal, siempre van a estar cerrados herméticamente. Para el caso de, por ejemplo, las tapas que se abren y se cierran, ahí sí le tenemos que poner cinta adhesiva para evitar que se abran, y las otras que son herméticas, pues no hay tanto problema, ¿no? Las áreas de almacenamiento deben de estar claramente señaladas. Si vamos a tener una bodega, un cuarto, lo que sea, donde vamos a tener el almacenamiento, debe estar claramente que diga ahí RPBI, el logotipo, y que diga solo entra el personal autorizado o lo que sea. Siempre debe de estar bien señalado y que debe de estar, en teoría, en un lugar alejado, en donde no haya tanto tránsito de gente común para este tipo para evitar justamente este intercambio entre los RPBIs y la gente, ¿no? Ahora bien, vean, el tiempo de almacenamiento va a depender justamente, en el caso de hospitales, por ejemplo, va a depender de cuántas camas puede tener el hospital. Entre menos camas tenga, puede tener un periodo de almacenamiento más grande, porque, por ejemplo, no es lo mismo que 5 camas generen cierta basura para algún paciente que 60 camas, ¿no? En este caso, obviamente, a mayor cantidad de camas, pues obviamente va a ser mayores los desechos que nosotros vamos a generar, y por lo tanto, por disposición deben de ser menos los días que deben de permanecer en un almacenamiento temporal. Ahora, por desgracia para nosotros como mexicanos, pues sobre todo en salud pública, ¿no? No hay muchas veces no hay tanto presupuesto destinado al área de salud. Y muchas veces sí se ve mermado ese punto
en el sentido, por ejemplo, de la disposición de RPBIs. Porque en algunos casos he visto en los noticieros, sobre todo en los amarillistas estos de Televisa y TV Azteca, que pues de repente llegan y es que vean, aquí tienen sus residuos, aquí en el estacionamiento y no sé qué. Y pues muchas veces los más grandes, los supervisores, bueno, los directores, los directivos de este hospital o de esa instancia, pues muchas veces pues tienen que hacer algunos, no digo que todos, algunos tienen que hacer milagros con lo que les da el sector salud, ¿no? Entonces muchas veces pues necesitan de la empresa, sobre todo una privada, que venga a hacer la disposición final de estos RTBs y pues no cuentan con el presupuesto. Y algunos incluso hasta ponen de su dinero, ¿no? Pero pues no es necesario que llegue a ese tipo. Entonces aquí sí hay que entrar en conciencia de que pues no todos, de todo debería de manejarse así, como marca la norma, pero no siempre va a ser así, justamente por los sesgos que tenemos en cuanto a la disposición de dinero hacia el sector salud. Entonces hay que tener pues un poquito de mesura en cuanto hablemos de ese tipo de temas, porque muchas veces es la culpa de los directivos, sino de la disposición de este dinero, ¿no? Bueno, la 4 es recolección y transporte externo. Nosotros para poder mover o trasladar estos residuos, generalmente tienen que irse bien marcados, diferenciar entre si es basura municipal, si es RPBI, si son reactivos químicos y son medicamentos, ¿no? En este caso de los reactivos, sí tienen que hacer la diferencia entre los dos, si son peligrosos, en este caso para la salud, por ejemplo, que hayan trabajado con cianuro o con fenol, con no sé qué cosas, o que sean residuos altamente reactivos, ¿no? Que sean oxidantes, como ácidos, como alcoholes, como disolventes, ese tipo de cosas. No hay que tener mucho cuidado con cada una de las cosas, tener bien marcado qué es lo que tenemos que hacer, conocer los diferentes envases que es para cada uno de los residuos, acuérdense, la generalidad dice que para sólidos son las bolsas de plástico, pero excepto para punzocortantes, y dice que la generalidad es para los líquidos igual son los recipientes de plástico que van herméticamente sellados. Ustedes deben de conocer bien cuando si llegan a trabajar esto las normas de esto. El manejo de cada uno de los tipos de residuos, no todos se manejan igual. Algunos se pueden ir a incineración, algunos se pueden ir a calor húmedo, algunos se tienen que tratar por otro tipo de métodos para reducir, para esterilizar prácticamente la carga microbiana que tenga ese RPBI en específico. No todos se tratan iguales, ¿sí? Ustedes deben de cerciorarse, en dado caso de que trabajen en esto de transporte de RPBIs, un equipo adecuado para poder trasladar. No es así nada más de que me lo llevo aquí en la manita y ya, no. Uno debe tener cierto equipo de protección, por en dado caso de que pueda haber una fuga, un derramamiento, lo que sea, ustedes ya van preparados para eso, ¿no? Y el procedimiento de recolección. Este procedimiento va a depender ya de cada una de las instancias, como les decía hace rato. No todas las, en teoría todas las estructuras edificadas ya deben de prever en dónde están sus residuos peligrosos y cuál va a ser el transporte, la ruta que debe de llevar de un lugar a otro para hacerlo, evitando justamente el paso con menor tránsito de gente, evitando que pasemos por áreas comunes o áreas donde hay comida, lo que sea. Entonces, aquí este procedimiento de recolección va a depender mucho de cómo esté edificado la parte de su edificio, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos importantes? Lo que decíamos aquí dice que es al 80% de su capacidad, no más. La recolección debe llevarse 1 o 2 veces al día, ¿sí? Obviamente cuando estén al 80%. Las bolsas otra vez no deben de llenarse más del 80%. Vean, no deben de comprimirse las bolsas. ¿Por qué no deben de comprimirse las bolsas? Si ustedes amarran una bolsa al 80% y obviamente va a generar un poco de aire y ustedes la comprimen, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Se pueden Pues explotar. se fuga, bueno, también se fuga, ¿no? El aire o el gas que Puede haber fuga, ¿no? Va a pasar lo de los boings de cuadrito, de triangulito, cuando se aplastan con el pie, ¿no? Todo ahí va a salir chorreando. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de embalajes, ¿no? Sobre todo con las bolsas.
Cerrar las bolsas con un mecanismo, lo que les decía, necesitamos cinchos, nudos, cinta adhesiva, evitar lo más posible de que esta bolsa se abra, ¿sí? A diestra y siniestra. O sea, ahí vamos a tener que ser bastante paranoicos para evitar que estas bolsas se abran de alguna manera. ¿Qué otros aspectos importantes? Hay que verificar que los contenedores estén bien cerrados. La basura común se colocará en bote. Bien, eso es importantísimo. Si ustedes tienen bolsa, digo basura, que se va a ir a los residuos municipales, el bote, el contenedor, el bote, lo que sea, debe de ser diferente a rojo o amarillo, para evitar confusiones. Sí, porque no es lo mismo echar la bolsa de las papitas a un recipiente de basura a que eches un tejido contaminado a ese mismo bote de la basura, ¿no? No, es totalmente diferente. Por eso hay que evitar confusiones lo más posible. Ser muy claros al momento de hacer los RPBIs, ¿sí? Justamente por lo mismo, por el riesgo que implica el transporte de los RPBIs. Lo mismo que lo que les decía, debe de haber rutas preestablecidas, horarios preestablecidos, debemos de tener bien designados el área de almacenamiento y por dónde van a pasar los RPBIs, ¿no? Como dice la profesora, ya hay señaléticas en el piso o en las paredes donde dice dónde va a pasar el RPBI, ¿sí? Y obviamente tiene que ser en horarios en donde el flujo de la gente sea menor también, ¿sí? Eso es de suma importancia. Quinto paso, tratamiento. Obviamente la forma, como dice ahí, la más limpia y la más económica es darle un tratamiento con el autoclave. Lo mismo que les decía, no podemos meter tratamientos punzocortantes porque muchas veces los punzocortantes van aunados a plásticos. Esos plásticos generalmente en el autoclave se funden, se empiezan a comprimir. ¿Qué pasaría si yo meto eso al autoclave y eso se comprime? ¿Qué pasaría con los punzocortantes? Porque son metal, el metal se comprime, como por ejemplo con el plástico. ¿Qué pasaría con por ejemplo, el capuchón de una aguja que está puesto y de repente el capuchón se comprime? ¿Qué pasa con la aguja? Queda expuesta. Queda totalmente expuesta, ¿no? O por ejemplo las lancetas que usan, por ejemplo, para sacar de la sangre, también están hechas de plástico. Muchas veces eso se derrite y queda expuesto el filo, ¿no? Por eso está prohibido que el punzocortante, que está abonado sobre todo a plásticos, pero en general no se debe de hacer en autoclave. Todo lo demás si quieren sí, pero en este caso los punzocortantes no. De manera general, pues esto es algo que vamos a ver en la siguiente clase, cómo son los métodos de esterilización, en este caso el de calor húmedo, 15 libras de presión durante 30 minutos, ¿no? Eso ahorita no nos vamos a meter tanto en detalle para solamente dirigirnos a RPBIs, y ya las dudas que salgan de eso ya las vemos después, ¿no? Ahí escucho un ruido. Bueno, Bueno, una cosa también importante. Si ustedes van a utilizar un autoclave para RPBIs, que sea exclusivamente para RPBIs. No se vale de que ustedes vayan a utilizar que un material médico, un material quirúrgico, un material que necesite esterilizar en la misma autoclave donde esterilizan RPBIs. No, prohibidísimo. Las empresas privadas generalmente pues obviamente tienen sus bitácoras y tienen pues ciertos mantenimientos preventivos a las autoclaves que evitan que obviamente estén descompuestas y que esterilicen al 100% siempre, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero ustedes no saben si esa autoclave al momento de utilizarla con material limpio lo ponen a esterilizar, que puede haber fallado, ¿no? Y entonces ahí haya un cambio de intercambio de patógenos y pues no les sirva eso, ¿no? Entonces es prohibidísimo utilizar la misma autoclave donde esterilizan RPBIs para material de nuevo uso, que sea de recientemente esterilización para un uso diferente, ¿sí? Y por último, en la disposición final de los RPBIs deben ser transportados en camiones recolectores, igual no deben de rebasar cierto porcentaje, eso ya lo va a hacer la empresa
que nos va a estar ayudando a la disposición de esto. Y como había dicho ahorita el profesor Antonio, que la empresa en teoría también les debe dar un segundo, si ya viene tratado, pues la empresa debe de darles un segundo tratamiento por cualquier cosa. Y si no viene tratado, pues se les dará, ¿no? en su debido tratamiento. Y obviamente deben ser empresas recolectoras autorizadas. No podemos irnos con la empresa patito de cual y cual. Tienen que estar certificadas forzosamente, porque si no también ahí entra una sanción administrativa. Y bueno, lo que les decía es la bibliografía. Esta es la norma 87 y vean si es del 2002, si yo recuerdo que es del 2002. Y algún tipo de manual que se utilizó, que en este caso es de UNAM, para tener un poquito más ser un poquito más puntuales en este caso de la presentación. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Ya se durmió. Yo creo que sí. A ver, Baru, ¿algunas preguntas? Por ejemplo, los almacenes temporales, según el nivel que tengan, por ejemplo, tanto laboratorios, unidades hospitalarias, ya sea 1, 2 y 3, ¿qué características tienen que tener como un poco más específicas? Pues tienen que ser espacios cerrados, es decir, con 4 paredes, no debe de haber ventanas que se puedan romper, por ejemplo, con una piedra para que sea de fácil entrada, tiene que estar bien cerrada y con la señalética adecuada, tiene que prevenir mucho el control de plagas, que no sea tan fácil que, por ejemplo, un perro callejero llegue y entre y empiece a buscar entre los residuos que pudiera haber ahí, sobre todo cuando es disposición de restos de cadáveres. Se tiene que cuidar mucho eso, no tiene que estar, por ejemplo, cerca de la sala de espera de las clínicas, eso también de preferencia debe de prohibirse. Tiene que ser de fácil acceso y que no se requiera, por ejemplo, tantos escalones, porque luego si tú quieres poner un almacén en un 4º piso en el que implique subir o bajar escaleras, eso podría provocar algún accidente importante. Se puede trasladar por elevadores, pero en los mismos elevadores hay que poner la señalética correspondiente de que por ahí se traslada RPBI y obviamente por ese elevador pues no debería de pasar algún paciente, ¿no? En el caso de los hospitales. Tiene que estar bien iluminado. Algunos, por ejemplo, tienen hasta balanzas como básculas enormes en las que ustedes pesan o ya la empresa cuando va y recoge los residuos, dependiendo de qué tan grande sea el lugar, van y pesan qué tanto se llevan. O existen bitácoras en las que cuando ustedes van y dejan sus residuos, tienen que pesar cuántos residuos están poniendo, cómo lo están clasificando y, por ejemplo, de qué unidad hospitalaria o de qué laboratorio están llevando esos residuos. Tiene que tener una temperatura controlada. Algunos tienen refrigeración. No sé si eso sea como para todos, la verdad, pero sobre todo donde hay disposición de cadáveres y si son eventuales, y por ejemplo lo van a desechar en la tarde como a las 6 y el proveedor pasa hasta el otro día como a las 12, dependiendo del contrato, puede haber refrigeración en esos lugares, pero yo como esos no conozco ninguno con refrigeración, no sé si los maestros. O las empresas ponen un refrigerador adentro para que ahí almacenes ese tipo de desechos, no que todo el cuarto tenga refrigeración, sino específicamente para que ahí los metas. Y no sé Generalmente se usan refrigeradores, ¿verdad? Sí. Gracias, profesor. Yo tengo una duda.
Sí, Magali. Las bolsas de los residuos están hechos de cierto material. Sí, es un polímero resistente, pero exactamente qué polímero no sé. Es polietileno, ¿no? Polietileno, me parece, de hecho viene en la presentación, ¿no, maestro Pedro? Si le pones en alguna parte, pero es polietileno. Y además del material, sí está especificado el material y también está especificado el calibre para las bolsas. Entonces, sí es específico. Me parece que es polietileno, maestro Pedro. En algún lado creo que sí está escrito. Y los Decía rígidos son polipropileno. polipropileno. Las bolsas polipropileno y los rígidos polipropileno. Ajá, exacto. Creo que sí. Sí, mira. Pero no sé si pueden ser de otra cosa, pues. No, porque es sobre norma. Entonces, en este momento, lo mismo que la refrigeración de los patológicos en los almacenamientos temporales, sí es obligatoria porque está sobre norma y el material de los recipientes también está sobre norma. Entonces, como si... ¿En otros países? No sé si en otros países la norma indica otra cosa, pero esta norma sí está basada en el Manual de Seguridad de la OMS. Entonces, pienso que probablemente sea general. Ajá. Ya. Gracias. Sí. Estoy hablando con el micrófono. Sí, es lo que yo veo que tienes ahí el periódico. Sí, vean, no sé si alcanzan a ver esto, chicos. Vean, dice clausura Profeja, centro de acopio de residuos biológicos contagiosos. Vean la cantidad de residuos que tiene aquí. ¿Ustedes creen que esto sea normal a la norma? Pues no. No, parece como basurero normal. Sí, parece más basurero. Sí, entonces ven, aquí posiblemente es aquí Nicolás Romero, en el Estado de México, donde justamente clausuraron eso, ¿no? Porque ya había muchas quejas de que pues había muchas moscas, mucho todo lo que sea, y vean, ¿cuánto RPD no tiene aquí? Pero no solo la cantidad, vean, hay bolsas amarillas, hay ahí como una bata azul o no sé qué es, hay una bolsa negra, hay bolsas blancas, está un andamio ahí ya casi enterrado por los residuos. O sea, son muchas cosas con las que definir. Hay electricidad, si se fijan que hay muchos cables tirados en el piso que entran en contacto ahí con las bolsas, ¿no? Es para incinerar más rápido, maestra Vera. Con todo y el personal adentro. Una pregunta, maestro Pedro. Dígame. ¿Esta nota de cuándo es? Es lo que estoy tratando de buscar la fecha, es que me parecía el 16 de octubre, pero es la... Es de la jornada de hoy. De la jornada de hoy. Yo hoy no he visto el periódico, maestro Antonio, por eso yo creo que sí. Sí, ahí dice la jornada del viernes 16 de octubre. Es que no sé si sea la fecha de la página web o sea la fecha de la nota. Ya, pero parece que sí es la fecha del periódico, ¿no? Pareciera, ¿no? Porque me parece que Nicolás Romero fue también donde hubo el problema de que encontraron las bolsas de productos, de estas hojas de productos biológico-infecciosos en el tendero municipal. Me parece que fue en Nicolás Romero y en Nezahualcóyotl, como por ahí de mayo, ¿no? Que ya estábamos en pandemia. Que las encontraron en el municipal, pues. 18 de mayo. 18 de mayo, sí, ya lo busqué y también dice 18 de mayo del 20. Ah, sí, 18 de mayo del 20. Pues fue por esos meses que creo que también fue ahí donde encontraron las del basurero municipal. Aquí estoy que en Puebla. Ya
Les pasé ahí el link para que lo chequen a detalle. Ah, ya, sí, ya vi. El chisme científico. 18 de mayo. Ujú. Yo tengo una duda. ¿Todas estas empresas que se encargan de hacer el procesamiento de los residuos son todas extranjeras o hay alguna que sea 100% mexicana? Ahí sí, quién sabe. Pues yo no sé tampoco si son, de dónde sean. No, generalmente son del país, nada Sí, más ¿verdad? que obviamente pues tienen que cumplir con todo lo que dicta la norma. Debería. Pues fíjense, chicos, que vean, esto es del 18 de mayo. Ya estábamos en pandemia. Todo esto que está pasando ahorita, pues finalmente, no, yo pienso que nos alcanza en una condición totalmente, pues, eh, em, donde no tenemos las condiciones, estamos muy atrasados, empezando desde la norma. Ahorita de alguna manera el maestro Pedro, durante su explicación, ya les daba él desde su punto de vista muchas partes donde la norma adolece todavía, porque vean, ya es muy viejita, aunque incluso si la actualización fue la última fue en el 2012, vean, ya tiene 8 años, los tiempos han cambiado mucho. Y ahorita todo esto del coronavirus, chicos, el manejo de estos residuos es otro lado donde también nos estamos rebasando. Yo estaba viendo un programa justo de los especialistas en este manejo de residuos y dicen que por cama de paciente COVID al día se desechan 23 kilos de residuos biológico-infecciosos por un día. Entonces, pues yo creo que una buena parte de estos residuos hasta podrían ser de todas estas zonas hospitalarias, porque ya también nos está rebasando, ¿no? Incluso el manejo de estos residuos, precisamente esta pandemia. Entonces es muy importante que pues todas estas áreas, el doctor César siempre dice, ¿no? Ahora les llaman áreas de oportunidad, en donde adolecemos, pues gente que se está preparando para esta área como ustedes, vaya viendo que falta mucho y todos los puntos donde se puede atacar, ¿no? Pero además desde entender lo que ya explicó el maestro Pedro por pasos, ¿no? ¿Cuál era el primer paso? A ver, ¿quién me puede decir? En el manejo del RPBI. La identificación. La identificación, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes veían en la foto esa de la multa que hasta había como batas, ¿no? En realidad una bata la van a manejar ustedes como RPBI. Sí, no, quién sabe. No entendí nada de las... Depende, ¿no? A ver, Gustavo. Contacto, ¿no, profesora? Yo digo que sí, y es dependiendo también de lo que esté en contacto, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita, los médicos o los químicos que toman las muestras, como están en contacto con los pacientes, pues sí, se considera como RPBI. ¿Y de qué material son las batas? No sé, no sé. Ajá, eso es diferente, o sea, por ejemplo, como quizá las batas blancas que se ocupan, digamos, no sé, como tal en un laboratorio, los que utilizamos en la escuela, no se pudiesen considerar como RPBI. Quizá ya como batas quirúrgicas o batas de tomas de muestra que se están ocupando ahorita, pues quizá ya sí de hecho, bueno, las quirúrgicas sí se consideran como RPBI. Las batas que se ponen... Ay, perdón. No es lo último que dijiste, Laura. ¿Cuál dijiste que sí se consideraban como RPBIs? Bueno, es que no sé exactamente cómo se llaman, como las desechables.
Lo que se pone encima, exacto. Esas sí se consideran como RPBI. Exacto, lo desechable. Y por eso, justo es lo que le iba yo a decir a Osvaldo, a lo mejor, a Gustavo también probablemente la maestra Bere, es que no entran con bata a la toma de muestra. Justo va este equipo desechable, es con lo que entran a la toma de muestra. Sí, de hecho sí es desechable. Sí, las batas que van encima del tie-back, ¿no? Esas son las que se desechan, los guantes se desechan. Sí, no sabía cómo se llamaba. Los zapatones se desechan. El tie-back, por ejemplo, a pesar de que es lo que se ponen ustedes, no se desecha, ese sí se desinfecta. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿no? Tan importante también. Y incluso pasa por procesos de lavado con jabón y agua, ¿no? Pero por ejemplo, las batas que usan los pacientes hospitalizados, las sábanas. Esas se llevan a lavandería, o sea, igual hay una lavandería como especial, por ejemplo, en los hospitales, o sea, no es como, por ejemplo, hay hospitales que, por ejemplo, que se le lava la ropa a los médicos o así, o sea, se tiene como una, pues, lavandería especial para todas lo que se llama, pues, la ropa de cama, pues, todo lo de pacientes. Y son lavados Sí, bajo contrato. Y hay Son lavados hospitales bajo donde la contrato. bata no sale. Ustedes la dejan ahí y ahí mismo se las lavan y ahí mismo se la ponen ya limpia. Casi no hay ninguno en México, ¿verdad? Obviamente, porque eso sería muy caro, pero sí los de alta especialidad, como en el INCAN, en el Salvador Subirán de Nutrición, en esos nadie sale con bata, todos se las quitan y ahí mismo las lavan. Pero casi ninguno pasa eso, eso es porque son ricos y poderosos, pero nosotros que somos del inframundo, en la escuela, por ejemplo, cada quien se lleva su bata y cada quien la lava en su casa, ¿no? Y es una bata blanca. No necesariamente se tendrían que disponer como un RPBI, ¿sí, jóvenes? Pero sí tienen la obligación de no andar con ella en el metro, por ejemplo. Porque sí son un fomite que puede estar causando alguna contaminación por los lugares en los que ustedes se transporten o a su familia. Entonces, el paso número 1 es que ustedes sepan identificar el RPBI. Si la gente no sabe identificar el RPBI, pues obviamente se van a producir estos cerros de basura, ¿no? Y a lo mejor es algo que ustedes pueden lavar con jabón, ¿no? Que es muy útil, y agua caliente, y con eso es suficiente, por ejemplo, para eliminar coronavirus, tan de moda en estos tiempos. Pero habrá cosas que sí, que estén, por ejemplo, las gasas de una cirugía que salen empapadas de la cirugía, esas sí directamente se van a desecho de RPBI. Un algodoncito de una punción venosa, que apenas a veces si se ve la manchita, pues va a la basura municipal, no se separa como RPBI. Y así, el punto aquí es tener la visión. De hecho, ese es un ejercicio que se hace cuando ustedes toman cursos de manejo de RPBI. Los instructores les ponen los diferentes contenedores y les ponen así como letreritos, ¿no? De ejemplos de tú en dónde depositarías este residuo. Y aún conociendo la norma, a la gente le cuesta trabajo saber en qué recipiente y hasta qué cantidad deben desechar ese RPBI. Si le cuesta trabajo de pronto a la gente saber cuál es la basura orgánica y la inorgánica, imagínense si no le costará trabajo saber cuál es RPBI o cuál va para bolsa amarilla, cuál va para un contenedor. Las agujas es muy fáciles de entender el por qué van en un contenedor rígido, ¿no? Pero hay otro material que de pronto la gente no sabe en qué contenedor. El vidrio, por ejemplo, también se le puede dar un tratamiento especial para separar basura dentro de un laboratorio. Vidrio roto, vidrio contaminado, preparaciones de frotis, por ejemplo, cuando utilizaron un frotis reusado y cuando un frotis ya no se puede reusar. Frotis de Mycobacterium, por ejemplo, esos deben de esterilizarse y eliminarse dentro de de basura de desechos si es que estos se rompen. Y un frotis sanguíneo, pues no, ese se puede reutilizar, ¿no? Ahí también dependerá de los recursos de cada laboratorio. Pero los que entren en contacto con Mycobacterium, eso sí se les tiene que dar un procesamiento adecuado para eliminar a la micobacteria. Esto lo van a ir
aprendiendo conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Y a quien se dedique eso, a lo mejor les tocará ser auditores o trabajar en alguna empresa de certificación en este tipo de normas y pues lo terminan manejando a la perfección y ya los estaremos invitando a dar nuestra clase de laboratorio virtual en ciencias biológicas como expertos, ¿ok? ¿Cuál era el segundo paso? El envasado de los residuos generados. El envasado, ¿alguien tiene dudas ahí? ¿Nadie? ¿Cuál es el siguiente, Leslie? Leslie, good afternoon. El Ya sé cuál es. almacenamiento temporal. Sí, el almacenamiento temporal. Sí, muy bien. A ver, ¿qué? Así nos pasa a todos. Empezamos a hablar luego con el micrófono apagado. ¿Cuál sería el que sigue? Jennifer Luna. Alfonso. La recolección y el transporte. Ven, ahí nos damos cuenta quién sí está tomando apuntes. Sí, muy bien, Jennifer. Recolección. Si no tienen micrófono, pueden contestar por el chat como Jennifer. Después, ¿qué sigue? A ver, yo les digo quién. Ajá. Y Katia, el último. Katia Itzel. Si quieres por el chat, Katia. Katia ya se fue a comer, no nos invita. Perdón, Sería... Estaba haciendo unas cositas, pero poniendo atención en la clase. ¿Pensabas que, Katia? Pues sería el destino final, ¿no, profesor? El destino final, muy bien. Sí, jóvenes, pongan atención, deben de estar más listos. Entonces, ¿quién me puede hacer un resumen de las dos prácticas que ya vimos? ¿Cuál fue la primera práctica, José Alberto? Bioseguridad en el laboratorio de enseñanza. Bioseguridad en el laboratorio de enseñanza. Bien. ¿Cuántos niveles de bioseguridad existen, Monse? 4. 4 niveles de bioseguridad. Bien, Jennifer. Díganlo seguros, no lo digan preguntando. 4 niveles, ¿ok? Porque tienen así como la duda de preguntar. ¿Quién estudió lo que se les dejó del rombo de seguridad? ¿Sí fue en este grupo, no? Que se los dejamos. Sí. Sí. ¿El rombo de seguridad? Sí. Sí. A ver, Laura Román. ¿Hiciste tu tarea? Jaquet. ¿Sí lo pronuncié bien? Jaquet Cano Regina. Aquí estoy, maestra. Sí, No se prendió el micrófono. ¿Qué significa el rombo de seguridad? ¿Quién me lo puede explicar? Jaquet o Laura, ¿quién de las dos? Bueno. A ver, Regina. Es una clasificación para saber cómo tratar el reactivo. Bueno, principalmente se había creado para los bomberos, ¿no? Por si había algún, pues una explosión o una ignición, pues para saber cómo manejar ese incendio. Pero ya después, pues el etiquetado de los químicos, podríamos saber qué riesgo a la salud, si era reactivo, si tenía alguna característica especial, o si
¿qué me falta? O qué tan inflamable era, pues ya podríamos saber rápidamente, simplemente por esta clasificación. A ver, completa la información, Laura. Pues sí, bueno, básicamente es que no recuerdo exactamente el nombre de la institución, ahora sí que lo planteó, bueno, que se hizo, pero pues sí, o sea, bueno, prácticamente era para las personas que tuvieran como el manejo de pues en alguna emergencia, supieran con qué tipo de reactivos o por qué no sé, se hizo, por ejemplo, no sé, un incendio o alguna emergencia o algo así, ya después, o sea, se volvió como una regla, pues bueno, no sé cómo decirlo, de que, bueno, o sea, cada reactivo tenía que tenerlo para que también pues ya las personas que trabajaran dentro del laboratorio supieran cómo manejarlo y bajo qué condiciones manejarlo, o sea, no sé, por ejemplo, pues tal reactivo no puede estar cerca de fuego, no sé, ese tipo de situaciones, no sé si lo dije bien. Pero a ver, Brian, ¿qué significa cada rombito? ¿Por qué es cada color? ¿Qué es el número que tiene adentro? ¿Quién Bueno, investigó eso? yo. Sí, Brian. Bueno, el rombo de seguridad maneja dos términos, que es el tipo de peligro y el nivel de riesgo. El tipo de peligro son los que ya han estado mencionando mis compañeros, que es daño a la salud, inflamabilidad y reactividad. Y aparte está el anexo para un riesgo específico. El riesgo es el nivel o la capacidad que tiene cada uno de esos tipos de peligro para hacerte daño. Se maneja en 4 niveles. El primer nivel, por lo regular, es que es inofensivo o el riesgo de la salud es estadísticamente bajo. El segundo nivel de riesgo es cuando ya puede causar ciertas lesiones. El tercer nivel de riesgo ya es cuando puede sufrir ya un daño muy severo, que a lo mejor todavía es tratable, pero requiere un tratamiento ya muy, muy especial. Y el cuarto nivel de riesgo ya es un riesgo prácticamente mortal, ya es un daño irreparable y es cuando ya tienes manejo de sustancias realmente ya que van a explosivas, radiactivas, y entre otros. Bien, Brian, ¿por qué es importante conocer el rombo de seguridad? Porque nos permite conocer las características de la sustancia química de manera inmediata, por eso tiene los colores tan llamativos y el color de sus letras es contrastante, porque lo que queremos es que el etiquetado, pues ir ante una emergencia, nos diga cuáles son las características generales que tiene. ¿Y qué más? También podemos disminuir el riesgo que tenemos al tener contacto con esta sustancia. De hecho, el contraste específico es que en los colores azul y rojo, el contraste de la letra sea blanca y en el apartado blanco y amarillo el contraste debe ser negro. ¿Por qué más es importante? Y de conocer qué medidas preventivas vamos a tener que llevar a cabo cuando los estemos manejando. Exacto, no solo para corregir el daño que puede ocasionar, que es parte de, bueno, una parte importante de cómo clasifican a los reactivos, ¿no? Sino cómo podemos prevenir algún daño en caso que se cuente con ese reactivo, cómo lo debemos de almacenar, en dónde lo debemos de almacenar, qué tipo de personal debe incluso resguardar ciertos reactivos, ¿no? Cuando ustedes sean jefes de almacén, tendrán que dominar el rombo de seguridad para que ustedes puedan llegar y establecer si la persona que está a su cargo está haciendo bien su trabajo o no. Y saber incluso si les toca hacer el diseño del almacén de alguna empresa importante, porque hay empresas que tienen el almacén aparte. Ustedes tendrán que saber cómo tendrán que diseñar ese almacén, qué tipo de anaquel tiene que haber, cuáles van a tener que estar bajo llave, cuáles tendrán que estar en
en alguna resguardo importante, ¿no? E incluso en caso de que se caduque el reactivo, ¿cómo y con quién lo deberán desechar? Eso también es importante. Sí, tal vez a algunos de ustedes les toque hacer algo por el estilo. ¿Dudas hasta aquí que tengan, jóvenes? ¿Nadie? ¿Maestros, algo más que quieran comentar? Yo tenía un comentario, por así decirlo. Sí. Es que, por ejemplo, cuando entramos a química inorgánica, uno de los profesores decía, bueno, en la norma ya actualizada, ya el rombo de seguridad como medio de identificación fue descartado y se aplicó ¿cómo se llama? El de pictogramas. Y el profesor nos decía que era como que muy, no sé, como que no le parecía a él muy adecuado, y nada más quería saber si, por ejemplo, ustedes como, ¿qué piensan acerca de eso? Pues yo lo que he visto en los reactivos de la escuela todavía siguen manejando los rombos de seguridad, ¿eh? Pero no sé si los maestros. Yo creo que, bueno, yo no sé si eso esté como normado. Yo también todavía en el laboratorio veo que se manejan muchos reactivos con el rombo, probablemente por la transición, ¿no? Lo que sí es que los pictogramas, la idea del pictograma es que habla por sí solo, ¿no? Entonces, no tienes que imaginarte o conocer un código. Casi ves el muñequito y dices, pues es que si está la calaverita, pues no hay mucho que pensar, ¿no? En cambio, si ves el número 4, no sabes que, no ser tan claro, sí necesitas conocerlo, ¿no? Pero te digo, si ves la calaverita, pues ya no te cabe la menor duda de que eso es peligroso. Pero no sé. Y es que más que reactivos, los pictogramas son para zonas o eventos o cosas así, ¿no? Porque no son tan usados como para reactivos, hasta donde yo sé. Sí, hay varios que traen, ¿no? El pictograma, pero digo, yo pienso que la idea de... Como de peligro, ¿no? Ajá. Pero traen además el rombo, o sea, no solo traen el pictograma. No. Bueno, un dato adicional a eso es que todo laboratorio tiene que tener la hoja de seguridad de cada uno de los reactivos que maneja. Y bueno, si inmediatamente vemos lo que es el rombo o el pictograma, pues rápidamente salimos de dudas si tenemos la carpeta de todas las hojas de seguridad de los reactivos, y eso nos ayuda mucho a contrarrestar y a prevenir cualquier accidente que suceda. Que eso es a lo que se va principalmente, a prevenir que suceda un accidente. Pues si ya no hay más dudas, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el tema de desinfectantes. ¿Quién me puede decir? Sí. ¿Nos puede dar 5 minutos para ir al baño para agüita? 3, 2. Ay, Dios, gracias. Si quieren nos conectamos nos vemos en qué les damos 10 minutos, maestros. O sea, no se desconecten, solo empezamos en 10 minutitos más o menos. Pero no se desconecten para no perder tiempo en darles acceso. Gracias, profesora. Pero que sean 10 minutos. Yo empiezo a las 6:10. ¿Oyeron todos? Ya se fueron. Nada más oyeron. Ya se fueron. Sí, profesora. Gracias. Nos vemos en 10. Maestro Pedro, no te vayas, no te vayas. Dime. Aprovechando que la maestra Berenice dio 10 minutos de descanso. Oye, ¿no crees? ¿Cómo que hicieron? Experimentantes
ni las silvestres. Mejor fueron las mutantes. Entonces lo que hice, sí dejé, yo digo que vayas, si puedes ir mañana, binóculos, pero sembré las viejitas y les puse un montón. Y si no, es que lo malo es que me confié, o sea, no creí que no fueran a crecer. Fueron 2 días. Y fue lo último que hice. Entonces ya no me dio tiempo de fundir agar para resembrar de un abasto de glicerol. Yo digo que lo que puedes hacer, Pedro, si vas mañana, es un abasto en glicerol directamente en el YPCL. El líquido. Exacto, no le pongas 100 microlitros como esto cuando el mililitro si puedes. O sea, ponle que con 500 microlitros sí crecen para el domingo. Yo lo he hecho hasta con 50 y sí crecen más. Pero no de un día para otro. Pero ¿cómo ahora que los has dejado se han tardado tanto? Por la hidromicina, por la carboxina. No, porque no, ustílago es lentillo. Yo no, bueno, quién sabe. Yo no me arriesgaría, ¿eh? Ah, bueno, entonces sí. El lunes, el domingo, yo no me arriesgaría. Ah, bueno. ¿Ya? Todo. 500 microlitros. Yo ya no me daba tiempo, porque si no, otra vez no iba yo a llegar. Y dije, no, ya me tengo que, y no llevaba yo la compu, entonces dije, ching, ya no. De todos modos, revisa si llegó a crecer algo de lo que dejé, pues ese es uno. Entonces, esa era una cosa. Y la otra cosa que te iba yo a decir, se me iba a olvidar, la anoté por aquí. Ah, sí, ya sé. Oye, quiero subir mis videos de clase al Dropbox, a la liga que mandó el doctor César. ¿Cómo le hago? Es que ya le doy copiar y no me da pegar. Los arrastro, me deja arrastrarlos. Creo que ahí sí le tienes que decir al doctor César que lo suba, ¿no? Me imaginé, sí, ¿verdad? Yo no podría editar, pues eso, yo le había entendido que cada quien subía sus videos, pero... No, creo que sí decían que subía el doctor César. Ahí sí no sé, no hago en el Dropbox. Sí, es que, hace cuenta que en la mañana en la mañana intenté subirlos y le doy copiar, pero no me habilita pegar. Los arrastro y no me deja arrastrar, o sea, sí me deja arrastrarlos, pero no los pega. Y bueno, pues le voy a decir que si tenemos facultades para editar, ¿no? Sería... Sí, lo ideal. Sí, porque se me hace que no. Es que creo que en Dropbox sí te tiene que poner como autorizado para editar carpetas. Ah, sí, me imaginé algo así. Y yo creo... En el caso de video, pues no sé exactamente, ¿no? Porque como la cantidad es mucha, no sé qué tanta capacidad tenga pagada César y qué tanto se va a saturar con los videos de todos. Que la verdad es que yo no llevo ninguno porque en Meet no puede, es lo que hablaba yo hoy con la maestra Chela. En Meet no puedes grabar, Zoom no tengo. Microsoft dijimos que ese no lo íbamos a usar. Jitsi no me jala, con ninguno de los grupos me jala y no, tampoco. El Skype te saca cada rato y es complicado manejarlo, entonces, pues ahí tengo ese asunto de cómo grabar mis clases, y lo que estoy haciendo son capturas de pantalla de la asistencia, donde, por ejemplo, ahorita donde estemos todos, que salgamos en la pantalla, le doy captura de pantalla y ahí, pues es como la asistencia, ¿no? A la clase. Yo como estoy grabando en Meet, ay, perdón, maestro Toño, es que no se escucha lo que dicen los otros, pero por ejemplo, para mi clase de teoría, en PowerPoint le pones insertar multimedia y viene audio y video. Yo le pongo video y al menos para todo lo de teoría, pues funciona más o menos porque no se escucha lo que ellos comentan, pero dices que no
mayoría, pero sí se escucha todo lo que yo digo. Entonces, pues... ¿En dónde dijiste que es? En PowerPoint le pones insertar multimedia, ajá, video y audio, y graba lo que ocurre en tu pantalla. Graba. En video le dices video de archivo, video de este sitio, video de imágenes. No, video yo creo de este sitio. ¿Te dice insertar video? No, pues es que nunca lo he hecho, más bien si después nos das un tutorial de eso. En insertar, ponle insertar. A ver, voy a compartir mi pantalla, ¿no? Porque también sí depende de la versión de Windows. No, pues mi computadora ya está más para allá que para acá. Luego ni siquiera se ven las letras completas. A ver, ahí por ejemplo, ¿no? ¿Ya la ves? Yo no he tenido ningún problema con Zoom. No, maestro, porque estoy usando Zoom. Para la gente poderosa, pues con Zoom sí, pero el Meet no deja grabar. ¿No? Zoom sí deja grabar, pero Google Meet no deja. Mira. Y nosotros no tenemos Zoom. Estoy aquí pues yo creo que hay que hacer una cooperacha para el Zoom, porque ¿qué cuesta qué? 3,000 pesos, ¿no? Pues mire, No maestro, yo no sé. Yo ahorita tengo un problema con Zoom. De hecho, yo... Sí, ¿cuál? Pero el problema es que tengo cancelada mi cuenta y no puedo entrar. Y al principio contestaban los correos, pero ya desde septiembre me dejaron de contestar. Justo en septiembre me dejaron de contestar los correos. Y ahorita ando arreglando eso. Sí, porque también si vas a pagar para no usarlo. Exacto. Porque no te responden, o sea, su servicio al cliente es pésimo. Claro. También por eso no me animé a decirte, pues si quieres ahora yo lo hago porque dije después para cancelar. Si te digo que Dropbox a mí ya me cobró casi 500 pesos por poder estar accesando al Dropbox de César. Oh, ya. Porque antes no podía. ¿Hiciste una ampliación? Tuve que hacerla, maestro, porque no me dejaba ni siquiera entrar a la carpeta que nos dice, es que nadie nunca ha revisado las carpetas. Y yo le decía, Mago, es que en verdad yo no puedo entrar a las carpetas. Y siempre quedábamos en que nos íbamos a reunir para que ella me pasara todo lo de las carpetas, pero entre una cosa y otra nunca nos reunimos. Entonces ahorita que ya es más apremiante la necesidad de estar conectada con César por Dropbox, ya me tuve que hacer la ampliación para poder entrar a lo que César está subiendo. Yo estoy en ese punto porque ya está lleno mi Dropbox. Entonces Y estoy pensando yo no sé si César esté consciente de que al subirle a su Dropbox todo, después no se vaya a poder tener lo que realmente importa tener en ese Dropbox. Así es. O que cada quien suba sus videos a su Classroom. Sí, los videos de las clases son muy pesados. Sí. Sí, entre 100 y 200 megas. O de hasta de 3 gigas, dependiendo la calidad. Sí. Sí, es bastante complicado ahí. Entonces, pues hay que ver cómo hacerle para almacenamiento, porque si no, vamos a estar gastando un dineral en eso. Y el Classroom, maestro, le genera todo lo que suban. Por ejemplo, ahorita que yo creé el Classroom de aquí para teoría, todo lo que suban sus alumnos me llena a mí mi capacidad de Gmail. Sí. Más los de los otros grupos que cada quien tiene, pues ese es un caos, ¿no? Ahí hay que estar casi diario depurando lo que llegue de Classroom y más bien estar trabajando directamente en Classroom.